Radiovisión presenta biografía testimonial del pastor Hugo Contreras. Un hombre de visión, fe y acción. Nacido en la ciudad de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Fue el número 10 de una familia numerosa. Fue así que el jueves 16 de abril del año 1950, a sus 22 años de edad, decidieron entregar sus vidas a Jesús junto con Elsa Roldán, que también luego sería su esposa. Para mí es una gran bendición, es un honor hablar de un hombre de Dios del calibre de nuestro amado Hugo Contreras. Más allá de ser un tío mío, es para mí una persona de gran inspiración y que fue uno de los maestros también que Dios me permitió tener en tiempo que hemos conversado y hablado de aspectos de la obra de Dios. ¿Qué decirles, qué hablarles de este gran hombre de Dios? Un pionero, un hombre que junto con un grupo de hombres de Dios se largaron a aquellas epopeyas del sur a lanzarse a creer a Dios por lo que predicaban, por lo que todos hemos creído. Un hombre que marcó el rumbo muy claro para nosotros, los de cerca, y para todos aquellos que tuvieron la oportunidad y el placer de conocerle. ¿Qué les diría de mi amado tío Hugo? Un hombre distinguido, un hombre espiritual, un hombre iluminado. Él podía descifrar y desglosar la palabra en el espíritu de una manera maravillosa. Tengo mucho gozo cuando hablo de un hombre que también estuvo muy cerca del hermano Samuel Sorensen, un hombre muy amado de él. Un varón de Dios que por un especial llamado también fue a Santiago del Estero, donde Dios lo usó luego de una gran campaña con el pastor Reinaldo Gómez. Dios lo usó tremendamente a mi amado Hugo de una manera poderosa. Un hombre que marcó un camino y que la gloria de Dios estaba sobre él en milagros y señales poderosas. ¿Qué hablarles de este padre de la obra? Un hombre que luego viajó a España para abrir camino y surco tremendo. Y su vida fue concluida en los Estados Unidos. Es una bendición poder hablar de él y declararles que ojalá pudiéramos tener más material para mostrarle la belleza de un hombre un maestro, un hombre de una gran enseñanza, claro, definido. Él veía la iglesia como un cuerpo. Él nos habló del ministerio corporativo. Un hombre de una fe bien de águila, lejano, glorioso, que podía ver más allá. Un distinguido de la familia del movimiento cristiano y misionero. Gracias a Dios por personas de semejante calibre que nos marcaron un camino claro a seguir, entre otros. Así que me alegro infinitamente de hablarles y de poder ser parte de este hombre, ser familiar. Es hermoso hablar de él. Así que la gracia de Dios pueda ser desatada mientras podemos escuchar en esta página tan hermosa milagros, predicaciones, obras poderosas que Dios le permitió hacer. Un placer. Dios les bendiga. El pastor Hugo Contreras fue cofundador de esta gran familia, el movimiento cristiano y misionero, junto al pastor Samuel Sorensen, Celso Contreras y muchos otros.
Soy Emma Contreras, una hija más de todos los 19 hijos que tuvo mi padre y mi madre. Los tengo aquí arriba. Y en medio de ellos, el hermano Hugo era uno y el hermano Celcio, que son los primeros que fueron al Evangelio, que se convirtieron y luego testificaron a toda la familia, y que parte de la familia comenzamos a venir al Señor. La vida de Celso y de Hugo fueron muy lindos porque ellos fueron una bendición para arrastrar a la familia a la vida de Jesús, para que nosotros pudiéramos ser convertidos y servir a Dios. Ellos comenzaron a servir a Dios. Celso tenía sus maneras y Hugo también tenía las otras maneras para servir al Señor. Pero fueron los que realmente nos ayudaron a nosotros, que éramos inconversos, y nos arrastraron hasta que empezamos a trabajar junto con ellos, unos de una manera y otros de otra manera, porque Dios tiene su manera para cada uno. Y luego de ahí estuvieron en Mar del Plata, en unos lugares, visitando por unos años, y luego decidieron viajar a Santiago del Estero. Gracias a Dios, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero me quieren hacer algunas preguntas para recordar sobre la vida de Hugo. A mi edad, ya de mis 96 años, yo me he olvidado completamente de muchas cosas, pero algo sé y recuerdo sobre él y sobre la vida de su familia. Hugo fue uno de nuestros hermanos, porque nosotros fuimos 19 de familia, que lo tengo ahí arriba, y dentro de los 19 hermanos, cuando se convirtió el hermano Celcio, fue el primero. Todos nos pusimos en contra de él, pero uno a uno fueron convirtiéndose, y uno fue Hugo. Hugo estaba de novio, luego se casó, comenzaron a estar en Buenos Aires, viajando, estuvieron en Caseros, tuvieron unos años, viajando a la Patagonia, viajando a algunos otros lugares, y después de varios años, yo termino el trabajo en Santiago del Estero, que estaba con Mari, de compañero, con discípulos, y cuando yo viajé, él quedó a cargo en Santiago del Estero. Tuvo campaña, fue muy hermoso. De ahí él recibió un llamado a España, y tenía que viajar a España. El hermano Samuel Sores no estaba muy contento que Hugo se fuera, porque él lo amaba mucho. Estuvo en España unos años, y luego de España él viajó a Estados Unidos, y de Estados Unidos ahí estuvo en un lugar cerca de Estados Unidos trabajando por muchos años, y luego de trabajar muchos años él viajó, nos visitó en Argentina, y luego viajó, tuvo como varios hijos, una hija que nos visitaron, y fue hermoso el tiempo que ellos estuvieron ministrando en esos lugares. Y luego de muchos años recibimos la noticia que él falleció, murió, y la esposa y los hijos quedaron en esos lugares de Estados Unidos. Las generaciones, la misión va a continuar, La verdad que es un gusto muy grande hablar sobre la vida, la historia de una persona a quien mantenemos vivo en el recuerdo amoroso. Nos referimos al pastor Hugo Contreras, uno de los pioneros, de los fundadores de nuestra fe, el movimiento cristiano y misionero. Soy el pastor Carlos Cabrera de Las Flores. Les presento
a mi esposa Mercedes, quien también nos hablará de el mismo hombre de Dios, de su vida, de su familia, de su esposa, con sus hijos, cómo invirtieron todo de ellos para servir a Cristo. Nos referimos, reitero, al pastor Hugo Contreras. Mamá. Que Dios les bendiga a todos. Es un gozo y una alegría poder recordar a este tremendo hombre de Dios junto a su esposa Elsa y su hija Cristina y sus otros hijos pequeños, que los conocí en las termas de Riondo cuando yo era adolescente. También mi hermana Titina, menor que yo, también éramos adolescentes. Mamá y papá, que una vez el pastor Hugo fue para hacer una campaña en las termas y Villa Balnearia, y recuerdo que consiguieron una bailanta en la cual el dueño se llamaba el señor Juan Nieva, que tenía una carnicería y ahí también tenía una bailanta, y eso le alquiló para hacer esa campaña. Y recuerdo que lo conocimos al pastor Hugo con su familia. Llegaron a nuestra casa y mamá y papá los recibió con gozo, recibieron a Cristo junto a ellos, y bueno, de ahí nos tornamos en colaboradores de ellos. Papá y mamá les amaban mucho, de tal manera que cuando ellos venían para las termas, llegaban a casa y mamá y papá, con ese cariño, con ese amor que le recibían, ellos siempre ya preparaban regalos, primicias para darle, como gallinas que criaba mucho mamá, huevos. Siempre estaban ella preparando esos regalos para ellos. Bien dadivosa mi suegra. Sí, y nosotros con mi hermana Titina, recuerdo, creo que era en el 69, porque después nosotros ya vinimos a Buenos Aires cuando nos trajo nuestra hermana mayor, Elsa, mi hermana la mayor de todas, pero mientras estuvimos ahí, recuerdo que repartíamos folletos para la campaña, junto a papá, mamá y nosotras, las adolescentes, repartíamos folletos por las calles, porque esa campaña fue tremenda, tremenda, los milagros que Dios hizo. Recuerdo al pastor Hugo, cuando llegaba pedía una habitación para ponerse a orar de rodilla, un hombre tremendo que buscaba a Dios. Papá y mamá lo amaron mucho, también a su esposa, a su familia, y los tremendos milagros que Dios hizo en esa campaña. Y veíamos, y papá y mamá admiraban la humildad de este hombre, la sencillez y el amor que tenía para las personas. Recuerdo tanto. Después nosotros, recuerdo que en las vacaciones teníamos nuestros tíos en Santiago, en la banda, y también íbamos a la reunión 12 de octubre, cuando íbamos de vacaciones a visitar a nuestros tíos, podíamos asistir a la iglesia esta de 12 de octubre. Y realmente admirábamos la vida de él, el amor a su familia, un hombre tan cariñoso, tan bondadoso, que nosotros como adolescentes admirábamos de ver ese amor, ese cariño, esa gracia que tenía para atender a la gente. Se hacía querer enseguida el hermano Hugo, ¿verdad? Sí, se hacía querer por porque, su forma de ser. Sí, papá y mamá y nosotros, toda la familia, lo amábamos mucho, de tal manera que cuando nos enteramos que se fue de las termas de Santiago, mamá y papá se pusieron muy tristes porque lo amábamos mucho, a toda la familia.
Yo quiero comentarles que en el caso de mi experiencia personal con relación al pastor Hugo Contreras, esto ocurrió en la década del 60, más para el lado del 70 ya. Creo que en el 69 fue por primera vez que yo ingresé a la conferencia internacional que el movimiento cristiano y misionero tenemos hasta el día de hoy. En aquella época se realizaba en Bosque Alegre y allí fue cuando conocí a este pastor, a este hombre que por supuesto me impactó, me marcó la vida. Y recuerdo en la imagen de mi memoria al saco de color gris oscuro gaspeado, siempre usaba el mismo. Y en sus mensajes hablaba del proceso de Dios. Hablaba de la escuela, de lo que cuesta y de la escuela de Dios, de lo que cuesta servir al Señor, de lo que cuesta la preparación, de lo que cuesta lograr llegar a ser un obrero o ministro aprobado del Evangelio. Él hablaba de sus sufrimientos, negaciones, necesidades que padecía en la obra, pero lo contaba explicando que todo era una escuela para él, una enseñanza, que lo quebraba, que lo quebrantaba, pero para hacerlo humilde. Siempre recuerdo la serie de mensajes sobre la vida de fe, utilizando al caso bíblico del profeta Elías. Lo recuerdo a este hombre de Dios predicando sobre la vida de fe, hablando de que así como los cuervos alimentaban con pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde a Elías, y que bebía de las aguas del arroyo de Querit, y que así Dios provee y sustenta a los que andamos en este caminar de fe. El hermano Hugo nos enseñaba sobre la vida de fe, sobre que para conocer al Dios que provee tenemos que pasar necesidades y sufrimientos, y que muchas veces va a llegar la circunstancia cuando no habrá ni para comer, pero que por la oración de fe Dios hará que aparezca el sustento oportunamente. Bueno, nos contaba todo eso, y recuerdo también que Dios utilizó su vida para preparar una gran campaña de fe que sacudió no solamente la ciudad capital, sino toda la provincia de Santiago del Estero. Dios lo usó al pastor Hugo Contreras, lo invitó para que hiciera de evangelista al pastor Reinaldo Gómez de Montevideo, Uruguay. Dios sacudió todo Santiago del Estero, moviendo millares de personas que corrían a los brazos del Señor Jesús. Y de en medio de ese avivamiento que se produjo en Santiago del Estero, Dios le habla al pastor Hugo acerca de que él tendría que salir de Santiago del Estero para ir a España. Y recuerdo que todo el presbiterio internacional del movimiento cristiano y misionero, en una noche de la convención internacional, todos los presbíteros oraron, apoyaron, respaldaron, consintieron que la familia del pastor Hugo Contreras partiera para Europa, para iniciar una tarea de fundación de iglesias, una tarea apostólica. Yo estaba ahí esa noche, era muy jovencito, pero recuerdo el acto de oración, de cuando el presbiterio unido todos en medio de la convención internacional consintieron para enviarlo al pastor Hugo Contreras. Y sé que el pastor Hugo Contreras fue un fundador de iglesias, un verdadero apóstol del movimiento cristiano y misionero, que abrió cimientos
en Europa, que colocó fundamento muy lejos de nuestra nación. Esto costó que por años no pudiéramos seguir disfrutando en forma física del ministerio del pastor Hugo, aunque muchas otras veces lo disfrutamos porque él venía en su posibilidad de tiempo de la obra ya en Europa, donde él sirvió a Cristo a la manera y como el movimiento cristiano y misionero lo hace acá en Argentina. El hermano Hugo lo vivió, lo realizó en todos los países de Europa, no solo Sudamérica. Como lo hizo en Argentina, en Sudamérica, lo hizo en Europa, viviendo por la fe y la guía del Espíritu Santo. Es un padre de nuestro querido movimiento que realmente nos hace mucho bien recordar, por eso apoyo esta iniciativa de hacer una biografía de él, especialmente en este último tramo. Recuerdo que él salió enviado correspondientemente, en orden, formalmente, puedo decir legal y legítimamente, hizo la obra de Dios en Europa, cumplió con el llamado, obedeció a Dios, pagó un alto y caro precio, dio la vida por el Evangelio y sus obras siguen. Y cada vez que venía a la Argentina lo disfrutábamos, porque era un padre de la obra. Él dejó este par de guantes que yo quise traer para mostrárselo. Estos eran guantes del pastor Hugo Contreras. Siempre que venía vaciaba la valija, dejaba todas sus pertenencias, dejaba trajes, dejaba zapatos. También tuve un par de zapatos de él. Para mí no era el valor material, sí afectivo, de tener y mantener cosas de un hombre de esta envergadura. Recuerdo que en una noche en Buenos Aires, en una reunión, en aquel tiempo se había soltado una manifestación en medio de los cánticos de danzar, de saltar, y recuerdo que por mucho tiempo la congregación cantaba y la música sonaba y los jóvenes saltaban y danzaban. Yo recuerdo, porque estaba muy cerca, que él le habló al que estaba coordinando la reunión y le dijo: no me entregues la congregación cansada. Porque él tenía un mensaje de la palabra para compartir y necesitaba la atención de la gente, y se daba cuenta que la congregación, con tanto tiempo de salto y de música y de cantar, estaría cansada y no con ánimo de poder oír la palabra del Señor. Era un padre que enseñaba, un maestro que podía corregir, y cuánto bien nos hacía estar con él. Siempre recuerdo un viaje en donde fuimos a Olavarría, una ciudad a unos 200 kilómetros menos, 150 kilómetros de Las Flores, en donde vivimos, y el pastor Hugo estuvo ahí y nos sentíamos. Nosotros, recuerdo que por algún tipo de gripe o problemita pasajero de salud que él tuvo, estaba en su habitación, estaba en cama. Siempre recuerdo en la imagen de mi memoria también cuando por mucho tiempo estuvimos sentados como a la sombra de un gran árbol que nos cubrió con sabiduría, con bendición. Así que damos muchas gracias a Dios por este hombre de quien podemos hablar y también a quien podemos oír a través de los mensajes grabados que son emitidos por distintas radios, y también podemos leer de él a través del libro Hasta lo último de la tierra, sobre la vida del querido hermano Hugo Contreras. Seguramente habría mucho más para hablar. Sí, hay mucho más. Lo que destacaba, recuerdo, papá y mamá, que eran tan admirables, le admiraban, era él y toda su familia sirviendo a Dios. Cuando Cristina tocaba la guitarra, ahí la conocimos a Mirta, que hoy es pastora en Brasil, junto al pastor Vicente, su esposo, también, que tocaba el acordeón. La pastora Elsa dirigía los cánticos,
tenemos muchos recuerdos y papá y mamá decían, esta familia de pastores sí me gusta, porque son todos familia que sirven a Dios. Y papá y mamá nos decían, miren y aprendan de ellos. Y realmente nosotros les amábamos tanto que hasta ahora les recordamos. Él empezó e hizo la obra de la nada, hasta que pudo conseguir tener, recuerdo, un auto de aquella época llamado un DKW o un auto Unión, así se lo llamaba, que él no quiso venderlo para quedarse con dinero que lo precisaba, sino que lo dejó, lo donó, lo dejó a cargo y en manos del querido hermano Samuel Laborde, hoy pastor en todo Santiago del Estero, que sucedió en Santiago del Estero al pastor Hugo Contreras. Esa obra tremenda que hoy está en todo Santiago del Estero, que fue fundada por la querida hermana Emma Contreras, continuada por su hermano, el pastor Hugo Contreras, sigue actualmente y se proyecta y crece, se extiende sin límites en Santiago, pero hacia el mundo. Porque este tipo de persona y de ministerio, de calidad, a nivel, al estilo, a la forma, a la esencia del pastor Hugo Contreras, es lo que trasciende. Por eso es un gusto que Internet pueda permitirnos a nosotros conocer el valor sano y tan importante de estos padres que nos hacen tanto bien a nuestra moral, sabiendo que venimos de este tipo de personas que se jugaron el todo por Cristo y su obra. Qué hermoso. Hay muchísimas testimonios, ejemplos de estos tremendos siervos de Dios, pero realmente así yo les recuerdo. Que Dios les bendiga mucho y gracias, felicitaciones a los que hacen posible esta biografía testimonial de la persona y el ministerio del pastor Hugo Contreras.